¿Qué tal? En esta sesión vamos a hablar de las interfaces de entrada y salida, particularmente de switches y LEDs. Vamos a platicar también acerca de las llamadas estándares a funciones en ARM y platicar también un poquito de los lazos que vamos a utilizar o ciclos que podemos utilizar en programación. Ese sería más o menos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Platicamos de alguna de estas cosas. Hoy vamos a platicar de esto. Ok, particularmente de las configuraciones en switches, nosotros podemos tener dos tipos de configuraciones, los que son presionados en negativo, es decir, que cuando yo lo presiono me da una señal de 0 volts, o positivos o presionados en positivo, cuando yo presiono me dan una señal de nivel alto o un voltaje alto. Normalmente cuando yo no lo tengo conectado, normalmente yo genero aquí un nivel de voltaje de 0 volts, ¿verdad? Entonces sería a través de la entrada, ¿sí? En este otro caso, vean que si no está conectado normalmente tendríamos 3.3 volts. Tenemos lógica negativa, ¿sí? Cuando hablamos justamente de este tipo de configuración, cuando yo normalmente presiono, entonces genero un nivel negativo o un nivel bajo, ¿sí? Un nivel lógico 0, ¿sí? Y cuando no está presionado yo tengo normalmente un nivel alto o verdadero, ¿sí? Es decir, cuando yo presiono, ¿sí? Es como si se conectara, vean, directamente a tierra, y cuando no está presionado se generan los 3.3 volts en este pin. En la lógica positiva, ¿sí? Normalmente cuando no está presionada tenemos justamente el 0 volts, y cuando presiono tengo la conexión directamente a 3.3 volts. Cuando yo hablo del interfase de LEDs, es decir, salidas que van a estar, digamos, moviendo los niveles de voltaje en un LED o actuando a través de un LED, yo tengo una curva característica de mis LEDs que es como un diodo, en el cual es una parábola donde yo tengo justamente que para cierto nivel de voltaje tengo cierto nivel de corriente. Entonces yo, dependiendo de la corriente, tengo justamente ahora sí mi forward current, que es el voltaje pero la corriente que dejo de pasar, y el voltaje que yo genero. Vean que, por ejemplo, para unos LEDs a partir del 1. Digamos 7 volts yo estaría conmutando a dejar pasar corriente, una corriente positiva, ¿verdad? Y la brillantez de mi LED está directamente proporcional a lo que sería la potencia, al voltaje por la corriente. Este sería el símbolo de un diodo LED. Y por otro lado tenemos que este sería un diodo típico donde yo tengo mi ánodo aquí, mi cátodo acá. El ánodo normalmente es la patita más larga, ¿sí? Y el cátodo la más pequeña. Sin embargo, si lo cortaron o lo recortaron, ve que en el interior yo puedo observar que la placa más grande es la que corresponde al cátodo o a la parte negativa. Entonces, justamente yo tengo esta interfaz con un LED de baja corriente, por ejemplo, un LED que voy a habilitarlo simplemente con 1 milivolt, entonces yo puedo trabajarlo o voy a considerar que hay una caída de voltaje de 1.6 volts entre esos terminales, ¿sí? Entonces, si yo puedo suponer que aquí tengo 3.3 volts y aquí tengo 1.6 volts, ven que la diferencia potencial tendría que caer aquí. Entonces, esta diferencia potencial, que sería 3.3 menos 1.6, ¿sí? Entre el valor de la resistencia me tendría que dar 1 miliampero, ¿sí? ¿Sí? Entonces de aquí yo puedo calcular justamente el valor de la resistencia dependiendo de la brillantez que yo quiera. Sería para una interfase de lógica positiva donde yo pongo en alto aquí y se enciende, y ese es cuando yo pongo bajo aquí, este se enciende, ¿sí? Lógica positiva, lógica negativa. Y vean que, bueno, normalmente yo puedo tener mis transistores, los puedo utilizar como switch. Si estamos hablando de transistores de tipo MOS, ¿sí? En la parte de arriba, o transistores BJT en la parte de abajo, ¿sí? Normalmente yo considero
justamente que si G está en alto, esto va a estar conectado, entonces D va a estar conectado a S, y si G está en bajo, ¿sí? D va a estar desconectado de S, funciona como switch, ¿sí? Eso sería para un canal, un MOS de canal N, ¿sí? Donde G es la compuerta, D es el drenador y S es la fuente. En algo como esto, si G está apagado, vean que D va a estar flotando, no está conectado a un nivel de voltaje, ¿sí? Y si está conectado, D se conecta justamente acá y va a estar conectado a un nivel bajo, ¿sí? Eso algo similar puede suceder justamente en un BJK, ¿sí? ¿Sí? Pero BJT, donde tenemos aquí el colector, el emisor y la base. Si la base está en alto, normalmente se va a estar conectado, ¿sí? Es decir, deja pasar el flujo de corriente, ¿sí? Y se conecta a tierra, y si está en alto simplemente está flotando, ¿sí? Otra de las cuestiones que yo puedo utilizar es simplemente un buffer, ¿sí? Donde justamente me define o me puede generar incluso una señal mucho más grande para alimentar mi salida. Entonces, en la parte esta de interfaz, ponerle como interfaz un LED, ¿sí? Vean que yo justamente hago esto 3.3 menos 1.6 entre 0.001 o 1 mA, me da un resultado de 1.7 kilo ohms, siempre y cuando vean que yo aquí estoy manejando menos de 8 mA, ¿sí? Si yo quiero manejar, por ejemplo, aquí son 10 mA, ¿sí? Yo lo puedo calcular, aún así me da bien. Sin embargo, ya necesito yo un buffer, ¿sí? Un elemento que genere una salida con mayor corriente de la que puede manejar mi microcontrolador para no dañarlo, ¿sí? Entonces, los LEDs vienen en una variedad de maneras, ¿sí? Voltaje, corriente, eficiencia, brillantez y tamaño. Normalmente nosotros utilizamos una modulación PWM para alimentar un LED. Con esto nosotros vamos a estar prendiendo y apagando el LED, ¿sí? Cuando esté encendido el PWM va a ser el tiempo en alto, y cuando esté apagado va a ser el tiempo en bajo. Nosotros podemos incrementar la frecuencia de tal manera que nuestros ojos ya no lo vea como prendiendo y apagando, simplemente lo ve como un encendido continuo. El periodo de eso va a ser simplemente el periodo en alto más el periodo en bajo. La frecuencia va a ser el inverso de esto. Entonces el periodo fijo va a ser P igual a H más L. El duty cycle, que es realmente el ciclo de trabajo, va a ser el tiempo que dura en alto entre el tiempo del periodo, que oscila entre 0 y 1, y H oscila entre 0 y P, entonces L va a ser igual a P menos H. La brillantez es linealmente proporcional, ¿sí? A lo que sería el duty cycle, donde la potencia es B por I por H entre H más L, ¿sí? Vean que si H es igual a H más L, sería todo el tiempo encendido, ¿verdad? Ok, yo puedo generar algunos loops para tener lo que sería un delay en tiempo o un retardo en tiempo. Si yo lo veo en la parte de ensamblador, ¿sí? Yo lo puedo ver así, donde simplemente yo lo que hago es, en mi función delay, dice a R0 le resto un 1 y lo guardo en R0 y pregunto, ¿sí? Eh, por el delay, ¿sí? Es decir, si ya terminó, si no, repito y le voy restando un 1. Cuando pase esto, simplemente regreso a lo que esté en el link register. En mi función principal sería simplemente brinca a inicializar el LED, que es este de acá, ¿sí? Después mueve un 1 en R0, ¿sí? Después es brinca a encender el LED, después es carga en R0 con 250.000 y ve a realizar el delay, es decir, ve quitándole de 1 en 1 a los 250.000. Luego después mueve un 0 en R0, ¿sí? Pone el LED out con 0, después es carga en R0 con 250.000 y hace el delay, etc.
que sería algo similar a esto. Entonces va a estar prendiendo 250.000, digamos, eh, vamos a llamarle ciclos, realmente aquí no sabemos cuánto es, ¿sí? 250.000 unidades, ¿sí? Y vamos a irlo restando de una en una. Eso es lo que hace mi función delay, ¿sí? Que sería algo equivalente a esto. Esto sería en C, esto sería en ensamblador. Para eso nosotros también podemos tener lo que sería un driver de mi dispositivo. Normalmente el driver de dispositivo consta de tres cosas, lo que es la abstracción o la separación de problemas, ¿sí? Donde yo me imagino cómo va a ser mi driver. Tengo un header file donde ahí voy a incluir mis prototipos para funciones públicas de qué es lo que hace y el archivo de codificación donde viene la implementación de cómo funciona. Entonces, normalmente yo puedo tener en mis funciones de inicializar switch, ¿sí? Y leer el switch, o inicializar el LED y escribir en el LED, ¿sí? Si yo hablo de direccionamiento específico de un bit en un puerto, yo lo utilizo esto para acceder a los puertos o al registro de datos del puerto. Yo defino una dirección o un offset de la dirección como 4 por 2b, donde b es la posición del bit seleccionada, ¿sí? Donde yo puedo tener 256 posibles combinaciones, es decir, de 0 a 8, simplemente, pero para acceder el bit 0, utilizo este de aquí, la 1 este de acá, la 2 esta de acá, ¿sí? Así sucesivamente, ¿sí? Este es para un caso muy específico, no es para el caso de nuestra tarjeta. Sin embargo, es una manera justamente de verlo, ver que esto está en hexadecimal. Vean que aquí es realmente para nosotros, esto aquí sería del 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para acceder yo justamente a ese puerto, ¿sí? Simplemente tengo mi dirección de memoria para el puerto F, ¿sí? Este puerto F yo le puedo ir sumando justamente algún offset para acceder a otros registros que están de un bit específico, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que son cada 4 bits. Voy a estarlo encontrando más adelante.